Dios en esta noche. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, amados hermanos. ¿Por qué estamos tan lejos? Por allá o por acá, si acá adelante hay espacio. Vamos a compartir en este tiempo la palabra del Señor y para ello vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. San Juan capítulo 4, del versículo 30 al 34. Amén, ¿lo tenemos todos? San Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos lo rogaban, diciendo: Rabí, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios bendiga su palabra. Oramos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más nos presentamos delante de ti, acá tus hijos, tu pueblo, hombres y mujeres, Señor, delante de tu presencia, para pedirte de todo corazón que seas tú el que pueda, Señor, hablar a cada vida, a cada corazón. Ministranos con tu palabra, Señor, en tu infinita soberanía y sabiduría tú sabes lo que cada uno de nosotros como hijos tuyos, aún más como creación tuya, sabes lo que necesitamos. Señor, sé tú exactamente, específicamente dándonos lo que necesitamos, Señor. Bendice tu palabra, bendice los corazones, bendice las vidas a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Todo esto lo encomendamos en la mano de tu amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. El objetivo de este mensaje, de esta enseñanza, de esta exposición, es ser inspirado por el ejemplo de Jesús, a vivir una vida de sujeción al Dios Padre. O sea, el objetivo de este mensaje es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, aún más como creación de Dios, podamos entender que la vida consiste en vivir en plena sujeción al Dios Padre, en plena sujeción al Dios Padre. O sea, no es hacer, por si acaso, no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que usted quiere. Que Jesús nos da un claro ejemplo, un modelo. La prioridad en Jesús era hacer la voluntad del Dios Padre. O sea, Jesucristo cuando bajó a esta tierra no hizo lo que él quiso, no se deslizó como él quiso, no. El momento que descendió a la tierra, Jesucristo siempre estaba en la prioridad de Jesús, hacer la voluntad del Dios Padre. Ese es el objetivo, que cada uno de nosotros en este lugar, en este recinto, podamos entender que si Dios nos creó, si Dios nos dio la vida, no es para hacer lo que queremos con nuestra vida, no es hacer lo que queremos con nuestra familia, con los hijos, no, es para hacer exactamente la voluntad de Dios el Padre. Amén, ¿estamos aquí? Entonces, ese es el objetivo de este mensaje, que cada uno de nosotros podamos entender que fuimos creados, que fuimos salvados para hacer exactamente la voluntad de Dios el Padre. Y comparto lo siguiente: hace poco tiempo se hizo una estadística en los Estados Unidos y sobre la alimentación, el grado de alimentación de la gente, de cuánto consumía la comida la gente en Estados Unidos, no acá en Perú. Acá en Perú somos más. Mentira. Entonces, entonces se llegó a la conclusión de la estadística que el 60%, preste atención, que el 60% de los ciudadanos norteamericanos eran extremadamente glotones, o sea, comelones. O sea, ¿qué nos indicaba eso?
que el 60% de la población de los Estados Unidos eran obesos. Y usted sabe, a través de la ciencia médica, usted sabe que eso trae daños en el cuerpo físico. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con ello? Que, o sea, el 60% de la población de Estados Unidos estaba abocado a la glotonería. O sea que a comer, al extremo se puede decir. Y en comparación a Jesús, Jesús era extremadamente hacer la voluntad de Dios el Padre. Su comida de Jesús no era el alimento físico, sino su comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios el Padre. Amén, ¿estamos aquí? Era hacer la voluntad de Dios el Padre. Y de la misma forma, cada uno de nosotros también tenemos que estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios el Padre. Con ello vamos desglosando este mensaje. Vamos al punto número 1. La comida de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Nunca Jesús hizo algo que estuviera en contra de la voluntad del Padre. Desde su nacimiento hasta la cruz se sometió a la preciosa voluntad de Dios. Y para ello, a la espaldita, el Evangelio de Juan 5:30, a la espaldita nomás del texto que hemos leído, dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, nunca Jesús hizo algo que estuviera en contra de la voluntad de Dios. Desde su nacimiento, Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios el Padre. Me explico. Muchos de nosotros hemos recibido la vida de parte de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido la familia de parte de Dios, los hijos de parte de Dios. Tenemos salud de parte de Dios. Pero la gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la familia que Dios nos ha dado? ¿Estamos siguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia? ¿Estamos abocados? ¿Estamos dispuestos siempre al extremo a hacer la voluntad de Dios? ¿Alguna vez hicimos un alto en nuestra vida y dijimos: Señor, personalmente, ¿qué tienes para mi vida? Creo que no. La mayoría de nosotros, en el momento que hemos tenido uso de razón, hacemos con nuestra vida lo que queremos. Consumimos lo que queremos, vemos lo que queremos, cogemos lo que queremos, y como resultado trae dolores tristes, amargos, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento. Anoche compartía en una misión, y cuando hice el llamado pasó un joven de 30 años. De 30 años, ese joven sumergido en el alcoholismo. Y ese joven pasó quebrantado y rogando, compartiendo que él tenía algún pecado, tenía una enfermedad que se llamaba el alcoholismo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con ello? Que este joven eligió hacer no la voluntad de Dios el Padre, sino su propia voluntad, sumergirse en el alcohol, sumergirse en ese pecado. Consecuencia de ello, terminando la reunión, en el momento de compartir, su mamá tenía en su celular todas las filmaciones de ese hijo suyo en un extremo. Imagínense, la última caída, se puede decir que rebalsó la bota, y Dios tuvo gracia y misericordia. Yo no sé cómo, dice que ese chico, alguien lo hincó, se hincó, no sé, en la yugular. Su mamá lo encontró en un charco de sangre, tuvo que llevarlo de emergencia al hospital. Por la gracia de Dios tiene vida ese joven. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que este joven eligió hacer su propia voluntad con su propia vida. Consecuencia de ello, tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, y que solo el poder de Dios, Roberto decía, que solo el poder del Evangelio puede hacer libre a este joven. Solo el poder del Evangelio. Pero ¿causa de qué? Que este joven, este chico, eligió hacer su propia voluntad con su vida. Consecuencia de ello, tenemos ese cuadro. Pero Jesucristo nos enseña que el momento que Él pisó esta tierra, nunca hizo lo que Él quiso con su vida. Cuando Jesús pisó esta tierra, hizo la voluntad de Dios el Padre.
¿Sabes una cosa, joven, señorita, amigo, mi hermano en Cristo? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener una vida próspera? ¿Quieres ser usado por Dios? Lo que tenemos que hacer es que siempre tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios el Padre. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Punto número 2. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Hay una pregunta que continuamente se hace y es: ¿cómo es la voluntad de Dios? Y la respuesta la tenemos en Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. O sea, la voluntad de Dios es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios siempre es buena para sus hijos. Él quiere su bienestar. Dios nunca nos va a dar cosas malas, porque no es su naturaleza. O sea que Dios siempre, escuche, si nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, déjame decirte, la voluntad de Dios para tu vida es buena. Él siempre busca el bienestar para sus hijos. Él siempre busca el bienestar para la humanidad, para su creación, para ti, hombre, mujer. O sea, la voluntad de Dios para el ser humano, para la humanidad entera es buena. Así como el padre de familia busca cosas buenas, se sacrifica para que a sus hijos les vaya bien, para que sus hijos tengan las cosas en bien. De la misma forma, la voluntad de Dios para el ser humano, para nosotros los hijos de Dios, es buena. Siempre Dios está abocado, preocupado en el bienestar de sus hijos, en el bienestar de la humanidad. Amén, ¿estamos aquí? Esa es la voluntad de Dios, no es otra cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que captar, tenemos que entender, que la voluntad de Dios es buena. Pero ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo como ser humano? Tengo que abocarme, sujetarme siempre a buscar esa bendita, preciosa y poderosa voluntad. Amén. Y también, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es agradable, según Romanos 12:2, es agradable, porque es algo que podemos disfrutar. Aunque a veces al principio no nos parezca así, pero si obedecemos, después podemos experimentar un profundo gozo en nuestra vida. O sea, la voluntad de Dios es buena, pero también es agradable. Es algo que podemos disfrutar al principio. Hermano, pero ¿cómo podemos disfrutar si mi familia es un caos? Mi matrimonio es un caos, mi trabajo es un caos. Hermanos, si usted supiera lo que está sucediendo en la casa, en la familia, sí, al principio se ve de esa forma el cuadro, pero acá el asunto es sujetarse, agarrarse y estar dispuesto de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. O sea que el texto dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, buenas y malas ayudan a bien. O sea que la voluntad de Dios es agradable, algo que se puede disfrutar, algo de la cual se puede deleitar. Esa es la voluntad de Dios. Al principio se ve un poco difícil, pero ¿sabe una cosa, hermano? Tenemos la esperanza y tenemos la plena confianza que esa situación difícil en el postrer mañana se va a convertir en gozo, en paz, en felicidad, en bendición. Amén. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones difíciles. Muchos de nosotros hemos atravesado situaciones dificultosas. Pero ¿sabe lo que usted lo sabe? Yo lo sé. En medio de todo ello hemos visto las manos de Dios. Porque siempre dijimos, siempre hemos aprendido de parte de Dios: Señor, si esto es tu voluntad, continúa, Señor.
Si estoy de parte de ti, gloria a Dios. No me queda otra, Señor, que sujetarte a tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Hay muchos hogares, hay muchas familias. A veces en estos momentos nosotros estamos bien, todos los que integran la familia, pero mañana, pasado la otra semana, viene una noticia del médico o viene una noticia, no sé, dificultoso, y se pone ese cuadro bien triste. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Que será la voluntad de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Pero sabe una cosa, hermano, desde el momento alguien compartió antes de mí, dijo, desde el momento que estamos, este hermano, se puede decir con impedimento físico, que compartió, entendió. Al principio no entendí, pero después entendió que esa era la voluntad de Dios para su vida. Él reclamaba a los 8 años, reclamaba sus brazos, pero después dijo, ya no necesito, ya no te pido los brazos, porque entiendo que eso ha sido tu perfecta voluntad para mi vida. O sea que al principio fue doloroso, pero después entendió que eso era la voluntad de Dios para su vida, porque a través de ello 200.000 almas habían venido a los pies del Señor. Amén, estamos entendiendo, Padre. Al principio va a ser doloroso, va a ser triste, va a ser lamentable, pero sabe una cosa, hermano, no nos queda otra que sujetarnos, que haya en nosotros la prioridad de hacer la voluntad de Dios el Padre. Si Dios permite alguna situación difícil en nuestra vida, en nuestra familia, esa es la voluntad. Papá, gracias. Señor, gracias. Si esto es tu voluntad, amén. Me rindo ante ella. Pero sabe una cosa, en ese momento de humillación, crea usted de todo corazón, va a ver usted la gloria de Dios, va a ver el poder de Dios, va a ver el milagro de Dios. En ese momento lamentable, crítico de su vida, de su familia, va a ver la poderosa mano del Señor. Amén. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable. También la voluntad de Dios es perfecta. Perfecta. Dios es sabio y Él sabe todo lo que sus hijos necesitan. Y aun cuando no entienden muchas cosas, Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. La voluntad de Dios es perfecta, Dios es sabio y Él sabe todo lo que sus hijos necesitan. Y aun cuando no entiende muchas cosas, Él nunca se equivoca. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable y es perfecta. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es perfecto, Él nunca se equivoca, todo lo hace bien y bueno. Si alguna situación hay en la vida, Él sabe por qué lo hace. En su infinita soberanía, en su infinita sabiduría, Él sabe por qué está permitiendo alguna situación. Me compartía de ese joven de 30 años, hermano, de la misión, que Dios entregó su vida al Señor. Dios sabía perfectamente que ese chico a los 30 años iba a venir a los pies del Señor. Él sabía, permitió de repente el pecado de la política. Pero Dios nunca se equivocó. Muchas veces Dios va a permitir situaciones difíciles para que a través de ello el ser humano, el hombre, la mujer, pueda buscar a Dios, pueda rendirse a Dios. Pero esa voluntad de Dios es perfecta, 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 perfecta. La voluntad de Dios es falible. No se equivocó Dios, no. Dios sabe exactamente por qué permiten situaciones en la vida del ser humano. Y Dios sabe también que a través de esas situaciones, ese hombre, ese ser humano va a venir rendido a los pies del Señor. Amén, ¿estamos entendiendo? La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta para mi vida, para todos los seres humanos. Amén. Amén, iglesia. Estamos un poco cansaditos, entendemos. Y 3, vamos a estar culminando con ello. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre para el ser humano? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre para el ser humano? San Juan capítulo 3, la epístola de San Juan, o sea, tercera de Juan, versículo 2, tercera de Juan, versículo 2.
Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repito, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre para el ser humano? Uno, la prosperidad de todas las cosas. Muchas personas creen que Dios solo nos quiere prosperar en lo espiritual, pero cuando se prospera en esa área, se tiene que reflejar la prosperidad en todas las áreas. Una prosperidad familiar, prosperidad económica, prosperidad física y prosperidad espiritual. O sea que ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre para el ser humano? Es prosperarlo en todas las cosas. Y aquí el apóstol Juan va a decir, ¿no? Amados, la voluntad de Dios es que sean prosperados en todas las cosas. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Para todo ser humano, ¿cuál es? Que ese hombre pueda disfrutar de su creación, pueda gozarse, pueda deleitarse de toda la creación, pueda prosperar en lo familiar, pueda prosperar en lo económico, pueda prosperar en todo lo material. En otras palabras, cuando uno viene rendido a los pies del Señor, cuando uno viene dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, ¿sabe una cosa? No solo Dios prospera la vida espiritual. Algo que quiero dejar claro, queridos hermanos, amigos, es que cuando Dios bendice una área, se refleja en todas las áreas. No es justo delante de Dios que yo sea prosperado espiritualmente, pero en lo familiar, mi familia es un caos. No. ¿Cómo puedo? Yo tengo que predicar lo que Cristo está haciendo en mi vida. Si Dios está prosperando mi vida espiritual, yo tengo que predicar también que Dios está prosperando mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Eso va de la mano con el poder del Evangelio. Tampoco yo puedo predicar de compartir mi vida espiritual. Dios está levantando el ministerio mío, pero tampoco puedo, ¿saben qué? La economía es un caos en mi familia. No. Dios es tan bueno que se preocupa por todas las cosas que ustedes necesitan, que yo necesito. Amén, que estamos aquí. Dios cuando bendice, cuando prospera todas las áreas. Pero acá una cosita, el objetivo no debe ser ello. O sea, yo no puedo venir a los pies del Señor. Señor, ¿sabes qué? Mi negocio está en bancarrota. Yo vengo ante ti para que tú restaures. No, eso no es la prioridad. Eso queda en un segundo lugar. Señor, tú sabes cómo está mi vida espiritual. Yo soy un pecador. Señor, tú conoces mi condición. Yo estoy en fornicación, estoy en adulterio, estoy en alcoholismo, estoy en la drogadicción. Tú conoces mi condición, Señor. Yo quiero que tú primero sanes mi vida, mi espíritu. Restaures mi espíritu. Yo me rindo delante de ti. Cuando uno hace ello, ¿sabes qué? Dios, por añadidura, bendice las otras áreas. Porque Dios también está preocupado en todas las áreas de tu vida, en todas tus necesidades. Amén. Amén. Dios empieza a restaurar tu vida espiritual y por ende va restaurando tu vida familiar, matrimonial, por ende va restaurando tus hijos, tu familia, por ende va restaurando tu negocio, tu trabajo, por ende Dios te va levantando en todas las áreas. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La bendición viene en un paquete completo, pero el principio, la prioridad es venir rendido ante los pies del Señor, hacer la voluntad de Él. Primero, ¿qué cosa es? Rendirme ante Él. Reconocer cuál es mi condición, la condición del pecador. Usted y yo sabemos cuál es nuestra condición. ¿En qué estado estamos? Yo no lo conozco a usted no me conoce a mí, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe cuál es su entrada, cuál es su salida. Dios sabe por dónde usted camina. Dios sabe en qué usted está sumergido, en qué pecado está sumergido. La prioridad que Dios busca en tu vida es que uno reconozca su condición y venga, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te he fallado. Que yo reconozco que no he venido haciendo tu perfecta, tu bendita voluntad. Señor, pero hoy no quiero, desde hoy quiero hacer tu voluntad,
tu voluntad, porque entiendo que esta voluntad propia de mí me está llevando al caos, a la desgracia, al sufrimiento. Y cuando uno hace eso, ¿sabe una cosa, hermano? Dios bendice las otras áreas de tu vida. Amén. Y el último punto dice, ¿cuál es la voluntad de Dios el Padre para el ser humano? Uno, la prosperidad de todas las cosas. Y dos, que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo más grande del Dios Todopoderoso es que ninguno de sus criaturas perezca en el pecado, sino que venga al arrepentimiento. Déjame decirte, amigo, amiga, señorita, la voluntad de Dios, escuche esto, es que, permíteme compartirte esto. La Biblia nos dice que allá en los cielos hay un lugar muy hermoso, se llama la patria celestial. Una casa incomparable con todas las casas terrenales. Incomparable. La Biblia nos dice que es un mar de cristal, las calles son de oro. Y la Biblia nos dice que, escuchen, la Biblia nos dice que ese lugar está separado para sus hijos, para aquellos que vengan a reconocerle y aceptarle como su Señor y Salvador. La Biblia nos enseña eso. Pero ¿sabe una cosa? ¿Con qué sentido, con qué objetivo Dios hizo esa preciosa patria celestial? ¿Sabes una cosa? Déjame decirte. Y quiero llegar aquí nosotros los padres de familia que hemos tenido el privilegio, por ejemplo, de construir una casa. Y a veces nosotros hablamos con el ingeniero y hablamos y empezamos a detallar la casa. Oye, esto va a ser la salita, esto va a ser el dormitorio, esto va a ser el comedor y arriba va a ser los compartimientos. El dormitorio para el chico tal, para el chico tal. Entonces empezamos a detallar, escuche esto. Y el padre lo hace con mucho amor para disfrutar de esa morada con los seres queridos. Lo hace pensando en los hijos, pensando en los nietos, pensando en los seres queridos. ¿Me dejo entender? Sí, estamos aquí. Ahora, de la misma forma, Dios el Padre hizo la patria celestial pensando en ti, pensando en Fernando, en María, en Ambrosio, en Josefina, en Esther, pensando en cada uno de su creación. Construyó la patria celestial. Dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer esta morada, voy a hacer esta casita para que mi hijo tal y venga y pueda disfrutar de esta preciosa patria celestial. En otras palabras, papá Dios dijo, ¿sabe que yo no quiero que Ernesto perezca en el pecado? Yo no quiero que María perezca en el pecado. No, yo quiero que María, Ernesto, Carlos, Juan, todos ellos vengan a disfrutar de esta preciosa casa mía. Dios construyó esa morada, la patria celestial, pensando en ti, señorita, pensando en ti, joven, pensando en cada uno de nosotros. Por eso que la palabra de Dios va a decir que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Papá Dios no hizo el infierno, ¿sabe qué? Voy a hacer el infierno para que Ernesto se vaya al infierno. No, Él hizo la patria celestial para que Ernesto vaya a disfrutar de esa preciosa morada. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Por eso que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Lo dije anteriormente. Es reconocer mi condición, entender cuál es mi condición, reconocer cuál es mi condición actual. Mi condición actual es que estoy sumergido en el pecado. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo conoces. Y sabe una cosa, déjame decirte. Reconocer no solo es reconocer, sino también tomar la decisión de arrepentimiento, cambio de rumbo, cambio de sentido. Señor, ya no quiero continuar esto. Yo reconozco que esto me está llevando a la autodestrucción, me está llevando al dolor, al sufrimiento, al caos, al desastre. Señor, yo no quiero continuar, a un alto a mi vida. Señor, y vienes en pos de Jesús. Eso es arrepentimiento. La voluntad de Dios es que tú, ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vengamos rendidos, humillados a los pies de Cristo Jesús. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿qué tengo que hacer? Simple y llanamente. Simple y llanamente. Jesús lo dijo. Mi comida no es hacer
lo que yo quiero. Mi comida es hacer la voluntad de papá Dios. Y joven señorita, tu voluntad, tu comida en esta noche es que tú puedas aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios que tú no te pierdas, que tú no perezcas en el pecado. No, eso no es la voluntad, sino que tú puedas venir a aceptar la voluntad de Dios, que es la salvación, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón por tu palabra. Gracias de todo corazón por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Esta palabra ha sido dada en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de los presentes aquí. Bendice tu palabra, prospera tu palabra. Bendice tu palabra, prospera tu palabra. Y permite que tu palabra haga su labor, haga su trabajo de convencer al ser humano de pecado, justicia y juicio, Señor. Bendice grande y poderosamente tu palabra. Espíritu Santo, empieza a trabajar en cada vida, en cada corazón. Empieza tú, Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú eres el que convence, Señor. Tú convences, tú. Señor, bendice tu palabra que ha quedado en el corazón de cada uno de los presentes, Señor. Bendice tu palabra, Dios. Bendice tu palabra. Y permite que esta palabra, Señor, sea edificación de ánimo, de aliento y de esperanza para todos los que aquí estamos presentes delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y en esta hora quiero dirigirme a algún joven, a alguna señorita que ha entendido el mensaje de esta noche y ha entendido que no es hacer nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad nos llevará al caos, al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la tristeza, al desastre total. Y eso no había en Jesús. Lo que hubo en Jesús siempre fue hacer la voluntad de Dios el Padre. Jesucristo, como Hijo de Dios, estaba sujeto a hacer la perfecta voluntad de Dios el Padre. Y desde el momento que él pisó tierra, siempre hizo la voluntad de Dios el Padre. Y en esta noche, joven, y esta noche, señorita, que has entendido el mensaje, la palabra de Dios nos ha hablado que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dios en esta noche te llama a ti personalmente, que por una vez en tu vida puedas aceptar la perfecta voluntad de Dios en tu vida, que es el perdonarte, el salvarte, el hacer de ti un hijo suyo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Tan solamente dar un paso hacia adelante y pedir que Dios pueda bendecir tu vida. Yo no sé si alguien aquí, alguna joven, alguna señorita o algún adulto que haya entendido el mensaje y esté dispuesto a entregar su vida al Señor y pueda decirle en esta noche: Señor, estoy cansado de hacer mi propia voluntad. Estoy cansado de hacer mi propia voluntad. Desde que tuve conciencia siempre he hecho mi propia voluntad. Pero sabe que hasta hoy llegó hoy. De aquí para adelante, Señor, quiero hacer mi bendita voluntad. Yo no sé si habrá alguien entre nosotros. Levante su mano, por favor, un joven, una señorita, un adulto, un anciano, no sé, alguien que esté dispuesto en esta noche a hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Alguna señorita, algún joven
o algún adulto que haya entendido el mensaje y esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el que pueda reconocer su condición en esta noche y venir a los pies del Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros? Y si no hay, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Porque la palabra ha sido expuesta y ha quedado en el corazón de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón por esta preciosa palabra tuya. Gracias, gracias mi Dios. Gracias mi Señor, mi Salvador, mi Todopoderoso. Gracias por esta palabra que queda en el corazón de cada uno de los presentes, Señor. Una vez más en Cristo Jesús, prospera esta palabra. Bendice esta palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.